Bien, somos un poquito más hoy. Eh, Esta es la última actividad que tendríamos de lo que estaba programados al menos. El lunes que viene es la instancia de examen. O sea, lo que tengo que hacer es descargar en la plataforma un examen para que ustedes lo realicen. Esa instancia tiene un recuperatorio, porque todavía no sé cómo vamos a hacerlo, pero es al final del curso, hay un recuperatorio. Y quería explicarles, hablarles del tema del examen, porque por ahí les puede complicar en hacerlo, porque el sistema es medio estricto en ese sentido para hacer exámenes. Yo de hecho he tenido que hacer evaluaciones con esta plataforma y se puede complicar porque tiene parámetros, hay que saberlo llevar. Entonces cuando vayan a hacer eso, tienen que tener en cuenta que pueden tener abiertos los materiales que tienen. Como son muchos, se puede llegar a complicar, por eso es importante la interacción y la participación durante el proceso de la capacitación para que fueran evacuando dudas, porque en el momento del examen ya no se puede hacer eso. Pero bueno, veremos de qué sucede para adelante. Tal cual hice en el encuentro anterior, les consulto. Si hay alguien que de las cuestiones que están en el material, en los videos o en el material escrito, si tienen consultas, preguntas, porque para mí es muy importante aclarar estas cuestiones que a veces parecen cosas básicas, elementales, pero no lo son tanto al momento de evaluar lo que significa esta capacitación y los riesgos que tienen alrededor. Así que no, no teman, pregunten lo que sea, porque lo voy a responder y le vamos a buscar la vuelta para que ustedes entiendan eso sobre lo que tienen duda y las complejidades que puede llegar a tener si es que la tienen. En la capacitación tuvimos dos instancias, y esto se los digo también para que tengan presente para el momento del examen, y tienen que separar esto, porque las preguntas hay que separarlas, porque los conceptos, si bien son los mismos como base, todo lo que tiene que ver con procedimientos de higiene tiene cuestiones en particular, y todo lo que es manipulación de alimentos tiene también sus cuestiones en particular. Van asociadas a los conceptos básicos de microbiología que se vieron al principio de la capacitación, y de ellos se valoran los riesgos que representa cada situación, pero son cosas distintas. Procedimientos de higiene es un aspecto que tienen que incorporar a su conocimiento, sobre todo cómo se desarrollan y por qué se justifica ese desarrollo, y por otro lado lo que es manipulación de alimentos. Los dos están íntimamente ligados, porque la única forma de asegurar los procesos de elaboración de alimentos es justamente con los procedimientos de higiene. Si yo no tengo un control sobre la superficie que voy a utilizar, sobre incluso la indumentaria, las manos, la higiene personal, porque incluye todo, o sea, la única forma de solucionar los problemas que se puedan plantear con las contaminaciones se pueden llevar adelante con procedimientos de higiene bien hechos. No hay otra forma. Y si no, es casualidad de que no pase algo, pero normalmente las contaminaciones se van a producir porque los procedimientos de higiene no son los adecuados. Además, por supuesto, y lo agrava la manipulación indebida de los alimentos. En conceptos generales, la manipulación de los alimentos tiene que ver, y esto es importante también para el examen, que ustedes tienen que saber valorar qué es de mayor riesgo y qué es de menor riesgo. Fíjense en los audios o en PowerPoint que tienen subido, tienen que saber qué es una cosa y qué es la otra para poder determinar justamente después los pasos que voy a seguir cuando tengo que llevar adelante un procedimiento, ya sea de elaboración, ¿sí?, o de elaboración de alimento o de realización de procedimientos de higiene. En ambos, el concepto base que se utiliza es el mismo, pero tienen que comprender esas cuestiones para poder llevar adelante estas tareas de forma segura o ir asegurándolas con el tiempo. En la clase pasada hablé, ya no recuerdo quién era, pero bueno, hubo algunas mujeres, principalmente son las que más tienen conciencia de estas cuestiones, perdón a los chicos, es así, y me plantearon o surgieron inquietudes con respecto a los elementos, a las superficies, a las herramientas que pueden llegar a tener los entornos de trabajo,
que suelen ser un problema muy serio, porque eso, si no es lo adecuado, se va a dificultar, no quiere decir que sea imposible, se va a dificultar tanto los procedimientos de higiene como una manipulación segura, porque hay que aprender y hay que ser consciente de que hay que separar en el aspecto de manipulación lo que es de mayor riesgo y lo de que es menor riesgo. Cuando yo hablo de mayor riesgo me refiero a aquellos alimentos que tienen la posibilidad de convertirse en reservorios de microorganismos, además de las condiciones lógicas que trae cuando yo lo compro, porque también puede tener una complicación en ese sentido, pero yo tengo que saber conocer y saber detectar o prevenir todas las consecuencias que me puede generar durante la manipulación y después de la manipulación con los procedimientos de higiene, porque van de la mano. Durante el año de la pandemia me dediqué a hacer capacitaciones de procedimientos de higiene e incluso, obviamente, toda la situación y de la forma que estaba planteada hizo, al menos a mí me hizo agudizar las cuestiones de comprensión de los procedimientos de higiene. Y después de algunos meses y con muchas personas que asistieron a esos cursos, pude entender que dos cosas importantes, que todos sabían lo que tenían que hacer, pero lo hacían de una forma inadecuada, en tiempos inadecuados, en momentos inadecuados, en un orden inadecuado. Y eso genera muchas cuestiones de peligros, de riesgos en los entornos de trabajo. Y la otra cuestión que a mí me quedó marcado es que, porque esto normalmente no es así, se considera de una forma totalmente distinta y está muy equivocado, es pensar y creer que los procedimientos de higiene es lo menos técnico que tenemos que hacer. Y en realidad es lo más importante. Por lo tanto, las personas que realizan los procedimientos de higiene cumplen un rol fundamental en la funcionalidad de cualquier entorno, incluso de sus casas. Me pasó eso y de hecho poniendo en valor esta cuestión de las responsabilidades, a partir de las responsabilidades que significan todas esas personas que realizaban procedimientos de higiene, se sintieron un poco más involucradas en estas cuestiones, porque además entendieron que hay cuestiones técnicas que se tienen que conocer para no convertir lo que creemos que es lo mejor, que es hacer una buena limpieza, una buena desinfección, se convierta en un peligro altísimo de contaminación a través de vectores. Los vectores principales somos nosotros, justamente los que manipulamos, tocamos toda la superficie. Así que en ese sentido, y a los efectos de lo que van a tener que revisar para el examen, eso es muy importante, ¿sí? Procedimientos de higiene, cuál es la forma de realizarlo, cuáles son los pasos, cuáles son sus domis sanitarios, porque eso tiene mucha importancia, repito. Si no entienden eso, es muy difícil que puedan llevar adelante un trabajo bien hecho. Más allá de que yo sé que cada uno tiene sus técnicas y aprendió en la casa, aprendió de la mamá, de la abuela, o porque alguien le dice en el trabajo si nunca hizo una tarea de higiene, pero insisto, siempre todos sabemos qué es lo que se debe hacer, qué está bien y qué está mal, pero lo aplicamos de una forma inadecuada y eso es lo que perjudica y es lo que se busca corregir con estas capacitaciones. Del mismo modo pasa con manipulación de alimentos. En respecto a manipulación de alimentos, obviamente es mucho más complejo porque tenemos más elementos a considerar. La variedad de consideraciones en ese sentido tiene que ver pura y exclusivamente y directamente con lo que son las materias primas. No es lo mismo manipular pan que carne picada, vamos a poner extremos. Es exactamente distinto. Y esto lo saben todos. Ahora, ¿por qué es totalmente distinto y por qué es tan peligroso? Eso es lo que deberían entender a través del material que tienen para poder hacer evaluaciones cuando yo tengo un riesgo alto y cómo lo voy a solucionar, porque no se trata tampoco, y menos en la economía de este país, tener que tirar mercadería, materia prima o alimentos realizados, procesados o listos para consumo. Hay montones de cuestiones que tienen que ver con estos asuntos. Y como están muy ligados, por eso para mí es muy importante que ustedes asimilen conceptos básicos que tienen que ver con necesidades de crecimiento microbiológico, que tienen que ver con vectores, que tienen que ver con superficies y soporte y con las aplicaciones de la técnica de higiene. Tienen cuatro diapositivas en todos los materiales que son fundamentales para comprender.
y pretendo por lo menos que insistan sobre esas partes. Después yo les he subido mucho material que es de apoyo, que es para que ustedes conozcan, lo lean, sepan algunas cuestiones. Mucho no lo subí porque consideré que era mucho, son muchas cosas. Estas capacitaciones para algunos pueden parecer simples y sencillas, y la carga horaria que dice la norma son 7, 8 horas con examen. Y la verdad que es poco tiempo para abordar todo lo que significa manipulación segura de alimentos. Por eso la interacción era importante para poder yo ver qué necesitaba cada uno en función de sus actividades, de incluso de los elementos con los que cuentan, porque obviamente siempre hay faltantes o hay cosas que son inadecuadas o cosas que están rotas, cosas que son viejas, y todo eso influye en los procedimientos, cómo lo voy a llevar adelante. Bien, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Considerando que cualquier pregunta es válida. Nada está de más. Con respecto a los procedimientos de higiene, a manipulación segura, a domis sanitarios, cualquier aspecto de eso. Cuando hice los videos, esas presentaciones de PowerPoint que tienen audio, tuve que ir quitando material porque se hacían muy largos y muy pesados. Entonces hay cosas que no recuerdo si quedaron o no establecidas, y les quedaron claras. Por eso yo pregunto, porque por ahí hay alguna diapositiva que tuve que sacar por estas cuestiones de que se hacían muy largos los videos. Y no sé, por ejemplo, no recuerdo si les detallé cuáles son los tipos de diluciones que voy a utilizar para el procedimiento para los procedimientos de higiene, ya sea para la limpieza o para la desinfección, porque evidentemente son distintos, no es lo mismo, y sí o sí tienen que ir diluidos. Ese es el punto importante. Las diluciones, tanto de limpieza como de desinfección, tienen parámetros técnicos para producirlo, para elaborarlo, para prepararlo para el procedimiento, y tienen también sus restricciones. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a eso? ¿Están, chicos? ¿Se fueron? Hola. Sí, te escucho, Maricel, te escucho. Sí, yo quería hacer una consulta Sí, sobre los 10 minutos de solución de lejía para lavar las verduras. ¿Cuántas gotitas deberían ser? bien. Ponele en un litro de agua, en 20 litros de agua. Cuando uno prepara todo lo que es verduras, todos los vegetales, uno los puede sumergir, y es lo adecuado, sumergirlos. Obviamente si tienen resto de cosas de suciedad gruesa, se saca antes, después se sumerge o se lava, se sumerge, se mantiene en esa solución sumergida que puede tener cloro. Ese cloro que le van a poner, tal cual como está explicado en los PowerPoint, tienen que ser conscientes de qué concentración tiene ese cloro, porque lo normal, lo común, y que no está bueno, es que te digan ponele una gotita, 2 gotitas por litro de agua. Pero si no se sabe cuál es la concentración de la lavandina que se usa normalmente, y si está vencida o no, si se degradó o no, no va a servir de mucho. Le ponga lo que le ponga, o me puedo exceder porque la concentración puede ser alta. Normalmente se pone 1 o 2 gotas de lavandina, de una lavandina con concentración de aproximadamente 50 gramos por litro de cloro. Esas son las lavandinas fuertes que se ven comercialmente en los negocios, que son las más económicas porque es solamente agua y cloro, no tienen otro aditivo, porque hay otras lavandinas, muchas lavandinas hoy, y no todas son adecuadas para asegurar superficie, y mucho menos para poner los alimentos, porque hay algunas que vienen con otros productos químicos. Las lavandinas tienen que ser agua y cloro en la dilución que dice la etiqueta,
Normalmente las más fuertes son 50 gramos por litro y hoy hay de ahí para abajo montones. Las otras comunes son 25 gramos por litro. Y acá hay una cuestión importante. Si yo estoy utilizando una lavandina que son más baratas, de 25 gramos por litro, y quiero asegurar la desinfección de esos vegetales, tengo que utilizar el doble de lo que utilizaría con la de 50. Si yo le pongo 2 gotas de 50, tengo que ponerle 4 de la otra. Y esto parece una cuestión menor, pero no lo es, porque si me equivoco con la concentración y le pongo de más, lo que voy a generar es un residuo, no va a ser una contaminación, pero sí me va a quedar un residuo químico en la superficie de los vegetales, que tampoco es lo que se busca. Entonces, esto tengo que considerarlo. Esa concentración para las materias primas que vayan a ser tratadas de esa forma, 1 o 2 gotas de lavandina por litro de agua. Todo depende del lugar, la situación, el tipo de agua que hay, porque ustedes están en distintos lugares de la provincia. Acá, por ejemplo, en Bion el agua no tiene muchos inconvenientes, debe ser agua dura o pesada, y es suficiente una gota de lavandina siempre que la lavandina no esté vencida y sea de la concentración adecuada. Más de 2 gotas, no. ¿Sí? Bueno, bien, me quedó claro. Bien. Pues pasando a otro tema que también de la elaboración de productos, dice que la mayonesa se debe utilizar hemoproductos pasteurizados. Es como muy difícil para nosotros hacer una mayonesa así de ese tipo. Casi mayormente se usan los huevos frescos, ¿no? Sí, está bien. Sí, vamos a corregir. Acá entran a jugar esos hábitos y costumbres que a veces crean falsos paradigmas y en vez de ayudar complican. Las mayonesas caseras que ustedes elaboran, el riesgo lo tienen en la manipulación de los huevos. ¿Sí? Y solo ahí está el riesgo. Por supuesto, si estamos hablando de que el manipulador tiene correcto estado de higiene, con la indumentaria adecuada, con las superficies, con procedimientos de higiene realizados adecuadamente, yo tengo todo el entorno de trabajo asegurado. Ahora, el procedimiento de la elaboración de una mayonesa tiene su riesgo en la manipulación de los huevos. ¿Por qué? Porque los huevos tienen en su cáscara contaminaciones. Esas contaminaciones, si se me van dentro de la preparación, y esa preparación, hasta que es consumida, no tiene un adecuado control de temperatura. A ver, dicho más simple, lo dejo arriba de la mesa hasta que vaya a comer y pasan un montón de horas. Si la carga microbiológica de las cáscaras del huevo era alta, adentro de esa preparación se van a reproducir de una forma extraordinaria. Y eso es lo que descompone. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto. Los huevos no se pueden lavar, salvo cuando los vaya a utilizar. Pero tengo que hacer cuidado porque si no me estoy contaminando las manos. Los huevos se guardan como vienen en un recipiente cerrado dentro de la heladera y el día que lo voy a utilizar los lavo. Porque si los lavo antes, se me van a descomponer antes, los voy a perder antes. Porque luego tengo una protección, que es una lámina muy finita, no es visible a la vista, se llama cutícula y es soluble en agua. Si yo le tiro agua al huevo, se fue la cutícula y los microorganismos que están en la superficie, que es contaminación obligada porque sale de la cloaca de la gallina, eso está sí o sí, se va a ir para adentro, porque esa defensa biológica que tiene el huevo con esa cutícula no va a estar, entonces pasan para adentro. Por eso no se deben lavar y guardarlo. Los guardo en un recipiente adecuado tapado o en el lugar que está destinado para eso en la heladera, por eso vienen con huever en las heladeras, pero no necesito lavarlo. De hecho, lo perjudico si lo lavo. Y vuelvo a la pregunta, al trasfondo de la pregunta tuya. Si yo preparo una mayonesa y no tengo los cuidados previos para el proceso de elaboración, es ahí donde voy a generar el problema de la contaminación. A ver, puede ser del huevo, puede ser porque tenga las manos sucias. Si yo fui al baño y no me lavé bien y tengo Escherichia coli en mi mano, que la Escherichia coli está en la materia fecal, porque puede suceder, no me voy a dar cuenta, no me lavé bien las manos y manipulando la mayonesa le metí también una Escherichia coli. Entonces las cosas se pueden complicar tremendamente. ¿Dónde está el kit de la cuestión acá? En los procedimientos de higiene personal y en la manipulación adecuada de lo que estoy tocando. Por eso lo que decía al principio, si yo sé valorar dónde hay mucho riesgo, en esos vectores o en esas superficies que van a ser reservorios de microorganismos, yo puedo saber qué voy a hacer con eso y qué voy a hacer antes y después y en qué momento lo voy a hacer. ¿Entienden? Sí, bien. Sí. Sabía eso de los huevos que no se pueden lavar cuando los vamos a guardar en la heladera.
Sí, a veces, a ver, yo sé porque es una preocupación, a veces los huevos vienen con materia fecal o con sangre. Sí. Bien, primero y principal, tengan en cuenta esto. Y esto es para ustedes, para ustedes, para ustedes el consumo diario de ustedes, y después lo pueden trasladar a cualquier otro ámbito de elaboración. Cuando los huevos que salen a comercialización, que están manchados con materia fecal y sangre, son huevos que salen de la planta con baja calidad. Y si no, le hago la comparación. Ustedes vayan a un supermercado en donde hay esos huevos que son todos igualitos, dentro de una cajita, todos llenos de sellito y presentados, y van a ver la diferencia de precio. Sí. Eso no es porque sí. Esos huevos a granel que vienen sucios o manchados, a veces los ponen en la comercialización y no nos vamos a meter en ese ámbito porque, bueno, no podemos, y no es el fin de esta capacitación. Sí saber que son de baja calidad. Y no solamente por la suciedad que tienen afuera, porque son seleccionados, los que están bien, porque los huevos no se pueden lavar. Entonces, todos aquellos que están en perfectas condiciones van a las cajitas de los huevos caros. Los otros al pale, digamos, venta granel, como lo vemos que llegan a todas las localidades, la mayoría, porque los otros no se ven tanto, y son de menor calidad. Ahora, en el aspecto nutricional, puede que no sea así, pero ¿qué pasa? Con el manejo de ese tipo de mercadería, le ponen menos interés y a veces puede suceder de que además de que esté manchado, esté sucio, haya tenido un periodo de comercialización largo y esté más cerca del vencimiento que del momento en que salió de la gallina. Tengan cuidado con eso. Lo digo a dos fines. Primero, no por eso son huevos malos. Son de una categoría inferior. Y eso está detallado en el Código Alimentario Argentino. Hay distintas categorías. ¿Y pueden hacer lo que hacen? Sí. Lo que ustedes no tienen que hacer como manipuladores es confiarse de esas mercaderías, porque puedo tener un riesgo potencial que no lo pongo yo, ni como manipulador, ni como personal de higiene. Viene de afuera. El proveedor me trae, yo recibo, yo elaboro. Y yo no sé qué hizo el proveedor. Entonces, es ahí, en esa instancia en donde uno te pone ciertas exigencias y hace que mejore el proveedor, porque yo sé que si el huevo le pasa algo, o me pasa algo, o hay una contaminación, y yo voy a poder deducir, sí, el problema vino de afuera, no se generó acá. Eso es muy importante. No sé si era la pregunta o me fui por las ramas. No, era la pregunta. También tengo otra pregunta sobre el descongelamiento en nosotros principalmente de la carne. Sí. ¿No? ¿Cómo sería el descongelamiento? Si está bueno sacar la carne un día antes o ponele, nosotros nos vamos a las 3, 4 de la tarde, sacarla en ese horario hasta el otro día y dejarla en la heladera, que no se alcanza a descongelar, o dejarla fuera de la heladera, pero en un lugar frío. Fuera de la heladera no hay lugar frío, aunque estemos en la línea sur, porque hay que adoptar conductas que nos ayuden con esto. Bien, primero y principal, yo a la carne, siempre es una pregunta de capacitaciones. ¿La carne la puedo congelar, descongelar, congelar, descongelar? Porque todos dicen, no, es riesgoso, es peligroso. El peligro de congelar y descongelar la carne varias veces, hablamos de una misma pieza, radica en la pérdida de agua que tiene esa carne y por lo tanto en la pérdida de nutrientes. Pierdo calidad sí o sí. ¿Ah? El riesgo microbiológico va a ir asociado a eso porque se genera el líquido, porque estoy dándole comida a los microorganismos, y si tengo un entorno que es sucio, que no está bien limpio y desinfectado, me va a incorporar cargas que la voy a ir sumando a medida que voy congelando y descongelando. Pero principalmente el problema es la pérdida de capacidad nutricional de ese alimento. No hay problema, yo puedo descongelar y congelar 2 o 3 veces, sí, va a ir perdiendo calidad el alimento. Otra cuestión. No necesito, yo en realidad no sé cómo reciben la carne, en el caso tuyo, Maricel, pero tengo que acostumbrar a los proveedores a que me entreguen la mercadería como corresponde. Cuando se hacen las licitaciones, se establecen las pautas de entrega de mercadería. Después traen lo que pueden. Eso hay que corregirlo. A ver, no tiene que ser algo brusco, ni inmediato, pero sí ir acostumbrándolo. O si no, cuando quien recepciona la mercadería, procurar fraccionar. Yo sé que a veces es imposible porque se dan productos congelados,
Entonces, si vienen congelados, ya tendrían que venir preparados. La otra cuestión es que tienen que diagramar con las cantidades adecuadas la producción que van a tener y congelar en el bloque que necesitan, porque yo puedo descongelar en el proceso de cocción. No pasa nada. No necesito dejar de un día para el otro la carne para que se descongele, y menos fuera de la heladera. Porque esto tiene un fundamento técnico. Las contaminaciones en todos los alimentos se producen desde afuera hacia adentro. ¿Tá? Porque muchas veces, y esto me lo han dicho, pero yo al otro día dejó el pedazo de carne arriba de la mesada, y al otro día dice, pero adentro está congelado, está bueno, no tiene frío. Adentro, afuera no. El congelamiento también empieza de afuera hacia adentro. Entonces, hasta que se descongeló en el centro, lo que me pasó afuera, fíjense que yo les di en el material una tablita de reproducción de microorganismos. De un microorganismo, luego de 10 días, vos me decís de un día para el otro son 24. De un microorganismo, de un día para el otro, estamos hablando de más de 4 millones de reproducciones. Imagínense cuál es el peligro de una carne dejada que se descongela fuera de un ambiente frío, cuando hablamos que las cargas microbiológicas siempre arrancan en millones o en miles de millones. Eso no lo vamos a saber nunca, pero como estamos haciendo prevención, tenemos que considerar que son muchos. Entonces, dejarlo fuera de la heladera lo que hace es contaminar afuera, porque es reproducción y creación de toxinas sobre la superficie del alimento. ¿Qué pasa? Después, cuando corto, proceso, la mando para adentro y la superficie de contaminación aumenta extraordinariamente. Ni hablar si hago carne picada. Entonces, los cuidados, como ven, son previos. Siempre tengo que planificar cómo voy a manipular sobre todas esas mercaderías que de alto valor biológico, que tienen muchos nutrientes para que los microorganismos se reproduzcan en ellos y terminen volviéndolo algo peligroso. Voy a aclarar algo que me acuerdo ahora, porque hay millones de cosas que seguramente me estoy olvidando. Porque siempre se dice, y esto es muy común, sobre todo cuando van a hacer una carne asada, esto para los muchachos o para sus maridos, el fuego mata todo. No. El fuego, con la temperatura elevada por arriba de los 65 grados, mata microorganismos, ¿sí? Pero queda algo que es sumamente peligroso, porque eso no se elimina ni con fuego ni con nada, solamente no comiéndolo y tirándolo, y que son las toxinas, porque los microorganismos, cuando se están reproduciendo, están en actividad, en mucha actividad, y generan de su metabolismo residuos. Así como nosotros comemos y vamos al baño, los microorganismos tienen el mismo proceso biológico. Entonces, consumen el alimento, la carne, y excretan toxinas. Esas toxinas no las elimino con fuego. Por eso no puedo pensar en que voy a eliminar o voy a salvar un alimento cocinándolo, porque a lo mejor lo empeoro. ¿Entiende? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No puedo eliminar cargas microbiológicas que han generado toxinas, por las toxinas en sí. Sí voy a sacar los microorganismos, porque la temperatura de cocción, cualquiera que utilicemos, son de 100 grados para arriba. Voy a matarlos, sí, sin ninguna duda, pero me quedaron las toxinas. Entonces, por eso no puedo descuidar las cadenas de frío o el control de la temperatura en el tiempo que sea. Si descongelo de un día para el otro, en la heladera. 2 días para otro, en la heladera. Que de hecho, si me tarda mucho un bloque y lo saco 2 días antes, no va a pasar nada. En esa superficie va a haber cargas microbiológicas, pero dentro de la heladera no se van a reproducir en forma riesgosa. Pero insisto, hay que ir antes, hay que planificar para descongelar en la medida de lo necesario. Perdón, no alcancé a escuchar cuando dijo que la carne congelada se puede volver a congelar, o sea, si se descongela, sí, y no alcanzo a usarla, ¿la puedo volver a congelar? Sí, se puede. Insisto, si lo repito muchas veces, voy a disminuir la calidad de ese alimento sí o sí. Fíjense que cuando ustedes descongelan, ¿qué sale de lo descongelado? Normalmente son las carnes, pastas. Con las pastas es peor todavía. ¿Qué pasa cuando yo descongelo? ¿Qué sale? Sí, la sangre. Sale líquido, sí, es líquido. En las carnes sale sangre o líquido sanguinolento. Sí. Eso que sale arrastra todos los nutrientes, porque es el descongelamiento del agua intracelular. Cuando se descongela, eso se rompe y sale y arrastra nutrientes.
Si yo repito 2, 3 veces, cada vez tiene menos nutrientes esa carne y va perdiendo la textura y la característica organoléptica natural de ese alimento por esa pérdida de agua. Pero además sí, también seguramente le va a estar ingresando a mi microorganismo. Ahora, pónganse esto, analicen esto. Yo lo puedo hacer 1, 2, a ver, en el peor de los casos 3, sí, pero ya perdieron calidad alimentaria de una carne, sobre todo de las carnes. ¿Por qué? Porque se deshidrata. El congelamiento va deshidratando y va eliminando todo el resto. Por supuesto que además a esto, y se lo van a decir en todos lados, se va asociando una carga microbiológica, pero eso tiene que ver con el manipulador. Nosotros somos vectores y siempre vamos a estar cargando. Pero acá lo que más tienen que tener en cuenta es que, y a los fines de no desperdiciar mercadería, yo puedo hacerlo 1 o 2 veces, sí. Si están seguros que esa materia prima llegó en buenas condiciones. Porque si ya me lo hicieron 1 o 2 veces o 3 en el distribuidor, el supermercado, lo que haya sido, bueno, ya ahí se desvirtúa todo. Bueno, bien, gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra consulta? Bien, recién les estaba hablando, le quería hablar, quiero terminar con el concepto de las cuestiones de dilución de los domiciliarios, que son el detergente y la lavandina, el detergente para limpieza, la lavandina para desinfección, y eso es suficiente, no hace falta más. Se ponen o creen que comprando productos caros van a solucionar algo, piénsenlo 2 veces, porque hoy los productos salen carísimos y a veces no son útiles para el fin que lo queremos utilizar. Quiero explicarles esto, las diluciones de lavandina, porque es muy importante. Las diluciones de lavandina, como las que les figuran en los cuadritos que yo le doy, presten atención porque está escrito, solamente se pueden utilizar en el momento que las hice. Por lo tanto, tengo que hacer poca cantidad. Desinfección, pero eso es solo desinfección. O sea que la lavandina la diluyo y al otro día no me sirve. Pierde las capacidades porque la lavandina, o el cloro, mejor dicho, que contiene la lavandina, es fotosensible, es termosensible y es volátil. No queda nada para el otro día, solamente queda el olor, que es un agregado, porque el cloro no tiene olor, ¿sí? Y respecto a los detergentes, sí puedo preparar diluciones de la concentración que les convenga, porque eso va a depender del detergente que les compre. Como les expliqué en la lavandina, los detergentes de buena calidad son caros y siempre compran los detergentes de más baratos, que son de baja calidad. ¿Y cuál es la variable más importante? La concentración de materia activa. Eso que lo hace el detergente que cumpla con las funciones que tiene que cumplir, que también lo tienen en los PowerPoint, que tiene la más importante de todas, es la capacidad de emulsionar, porque cuando emulsiona las grasas con el agua, que de otra forma no sucedería nada, es donde yo despego las películas que se forman, o esas biopelículas que le hago mención al material, y me las lleva, porque una vez que se emulsiona es una unión, esa unión química, no hay forma de desarmarla, se emulsionó y se fue. Mientras tanto, que si yo utilizo otros métodos, lo que hago es desplazar las grasas del lugar donde estoy friccionando o estoy restregando, pero me quedan las cargas microbiológicas, y las cargas microbiológicas en esas biopelículas van a reproducirse. O al menos me van a contaminar lo que yo después ponga en contacto con eso. Entonces, la solución, el detergente, no hay que usarlo en forma directa como viene, se hace tiro y pongo en el trapito o en la esponjita y empiezo a limpiar. Porque en realidad el detergente, para generar una de esas cualidades que tiene, que es la emulsión y todas las otras que la acompañan, necesita el componente agua. Entonces usarlo de forma directa, lo que hago básicamente es desperdiciarlo, ¿sí? El detergente tengo que rociarlo porque tiene un tiempo de trabajo, no es que es automático, yo no tiro el detergente o paso y me hace espuma y se fue todo. Necesita un instante, no es inmediato. Entonces, por eso es importante que los procedimientos de higiene se tengan en cuenta estas cuestiones, porque a lo mejor está agarrando un poquito más, pero le puedo asegurar que el resultado es totalmente distinto. De hecho, todos tenemos en nuestra casa, ni hablar en los lugares de trabajo, utensilios, cubiertos, vasos, tazas, que tienen lugares oscurecidas, ennegrecidas. Eso no es una casualidad, ni es una consecuencia del uso. Eso es una consecuencia de los procedimientos inadecuados de higiene, porque no se usan bien en esos casos. Principalmente cuando se manchan y quedan con suciedad pegada, no se usa bien el detergente. ¿Por qué? Porque no tuvo el tiempo, porque no tuvo la calidad, porque lo pusimos y lo enjuagamos y se terminó. Entonces, a los fines de los procedimientos seguros
de higiene, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? La dilución para desinfección solamente la puedo preparar y utilizar en el momento que lo voy a hacer. La detergente la puedo tener preparada, sí, pero tiene que ir diluida para sacarle rendimiento al detergente y que sea efectivo, porque si no el detergente solo no hace el trabajo que tiene que hacer, porque falta el componente agua, que es el que permite la emulsión. Con respecto al alcohol, porque por ahí en los lugares donde trabajan ustedes es utilizado el alcohol. El alcohol es bueno, sí, pero no tiene la función de emulsión, entonces lo que hace es eliminar los microorganismos, principalmente los alcoholes en gel, porque tiene un tiempo también de exposición de la superficie o de lo último que yo toque. ¿Está bueno usarlo? Sí, sobre todo si tengo que asegurar y no puedo andar lavándome las manos cada rato. Entonces el alcohol en ese sentido es importante. Es más efectivo el gel que el líquido, pero tiene que ser sí o sí al 70%, porque si es más o es menos, no surte efecto sobre la eliminación de microorganismos. No los mata. Tiene que haber una concentración entre el 60 y el 80%, por eso es lo del 70, porque lo pusieron al medio. Sobre todo esto apareció en el tema en la época de la pandemia, antes de estas cosas no se hablaba, pero el de 70% es porque está al medio entre 60 y 80, que es el rango que sí elimina microorganismos, y los mata, el alcohol mata microorganismos, pero no pueden estar resguardados en películas de proteínas, de grasas, de azúcares, porque ahí se protegen. El alcohol no diluye esas cosas. El alcohol solo desinfecta, igual que la lavandina. Por eso para desinfectar tengo que primero haber realizado un procedimiento de higiene adecuado con los limpiadores que son para eso. ¿Cuál es el mejor? El detergente. Si es de mejor calidad, más aún, va a ser más eficiente y voy a sostener durante más tiempo los procedimientos. Depende del uso de cada lugar, pero hay veces que hay que limpiar 2 o 3 veces. A lo mejor si lo hacen una vez, después solamente repasan. Depende de eso, de la calidad de los productos que utilizan. Ya estamos avanzados. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre alimentos? Estoy repasando el material, estoy mirando el material para ver si encuentro algo que les pueda servir en este momento, en esta instancia. El otro día alguien, no sé si está acá la señora que me dijo el tema de en la comprensión de los materiales, de los videos, de los audios, y estos pasa en todos lados, el tema de la cuestión de la superficie que utilizan, tablas principalmente, que es lo más complicado. Porque por ahí no se tiene la cantidad que sería necesario, que sería obligada a tener. Creo que igual después de esto va a haber una consulta del ministerio para ver si necesitan mejorar algo, necesitan solucionar cuestiones que tienen que ver y que han surgido a partir de esta capacitación como una necesidad. Por ejemplo, una señora dijo, las tablas. Sí, las tablas son medio complicadas, no se puede usar madera y siempre es preferible el plástico, pero si yo no tuviese cantidad y no pudiese disponer de varias para distintos productos para poder manipular, cortar, procesar, lo que tengo que hacer, y acá donde es válido, es siempre empezar por lo de menor riesgo y terminar lo de mayor riesgo. En síntesis, si yo tengo que procesar en las verduras y carne, tengo que empezar a manipular verduras sobre esas superficies y después terminar con la carne. Y en cada proceso, en cada intermedio, en cada cambio de acción, tengo que lavar. Lavar, no desinfectar. Lavar. La desinfección es al final siempre de todo. Lo más importante es lavar, para eso tengo que usar detergente. Porque muchas veces tiran alcohol o agua lavandina, una tabla o una superficie, me han dicho agua oxigenada, limón. No, tengo que lavar. Es la única forma de empezar con el procedimiento de higiene completo. Después puedo desinfectar, al final sí, pero lavar es fundamental. El lavado. La desinfección no sirve de nada si antes no hay un lavado. ¿Sí? Lavado o limpieza, depende. La diferencia entre lavado y limpieza es que el lavado lleva agua, se enjuaga,
y la limpieza no, es el seco. Pero el término es lo mismo, lavar, limpiar, refiere a lo mismo. La utilización de un domicilio sanitario que sea detergente o jabón. El jabón es un detergente, nada más que está constituido de una forma distinta. Bien. Ok. Ya nos queda poquito, se va a cortar. ¿Alguna otra consulta, alguna duda? ¿Algo que quieran saber sobre el examen? Ok. Entonces, a ver, cualquier cosa que necesiten, la página va a estar abierta hasta el final de que se termine el último módulo, el cuarto. Así que no duden, si quieren hacer preguntas, consultar, lo que sea, cuando envíen el material que quiere que rinda y no le vaya bien, tenga que ir al recuperatorio y quiere realmente hacerlo, cuenten conmigo porque me escriben a la plataforma y yo la voy a seguir revisando, me comprometo ahora en seguir revisando y mirándola, y si tengo que responderles algo, no hay ningún problema, lo hago. Digo por si necesitan la colaboración. Y bueno, y si no, alguna vez nos veremos. Gracias, muy amable. Gracias a vos. Por lo pronto, esto. Si necesitan algo, se dirigen a través de la plataforma, yo lo voy a estar revisando. Y si no, no sé si hay algún evento en donde a través de este canal se junten las autoridades o hagan algo de eso. Bueno, ahí nos veremos nuevamente. Y bueno, gracias por estar. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Anden muy bien. Cuídense.